En este vídeo vamos a ver las claves que yo he aplicado a lo largo de muchos años para elegir el mejor equipo posible en base a nuestro presupuesto. Muy buenas a todos, bienvenidos a Red Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos con un vídeo más de material. Y en este caso, como tal vez ya habréis visto en el título del vídeo, voy a intentar despejaros un poquito una duda que es muy recurrente por lo que veo en comentarios o en mensajes privados que me enviáis, y es en cómo elegir el material en base al presupuesto, que obviamente es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta, como es totalmente lógico, y yo a veces lo paso un poco por alto en el sentido de que paso a explicaros cómo es un carrete, cómo es una caña, sus características y cómo elegir este material para que vosotros sepáis en qué características fijaros más, cuáles os van a dar ciertos resultados a la hora de pescar y que en base a ello podáis elegir. Yo paso por alto el tema más bien económico, el tema del presupuesto, porque doy por hecho que vais a elegir en base a pues, cada uno el presupuesto que tenga, que es algo que yo obviamente no puedo saber, el presupuesto que tiene cada persona, cada pescador. Entonces, obviamente, al iniciarnos, al ser un aspecto tan fundamental, digo, voy a hacer un vídeo explicando cómo lo he hecho yo siempre, porque a lo mejor no es tan fácil de intuir. Yo pensaba que sí, daba por hecho que sí, pero como me llega mucho esta pregunta, vamos hoy a ver distintos aspectos en los que yo me fijaría o cuál sería el orden en el que me fijaría en distintos aspectos para elegir en base al presupuesto. Y ya veréis que es bastante simple. Y antes de empezar voy a daros un poco la chapa, como hago muchas veces, también por los comentarios que recibo después, y es que para mí, como he explicado ya en distintas ocasiones, la pesca es puramente un hobby, y yo en mis hobbies intento invertir todo lo que puedo para tener el mejor material posible, porque disfruto de que el material sea de buena calidad y que me da una experiencia mejor. Eso no significa que para todo el mundo tenga que ser igual, ni mucho menos, con lo cual cada uno que se gaste lo que crea conveniente en base a pues, cuánto le gusta ese hobby, cuánto tiempo le va a dedicar, que no creo que sea lo mismo que te dediques un montón de días a la semana, un montón de horas a pescar, a que le dediques una jornada al mes. Obviamente yo no me decantaría o no invertiría lo mismo en un equipo si lo voy a usar una vez al mes que si lo voy a usar varias veces a la semana. Por mi parte, independientemente del dinero que tuviera, por mucho dinero que tenga, no voy a invertir muchísimo en algo que voy a utilizar muy poco, ¿no? Pero bueno, todo esto ya son cuestiones mucho más subjetivas, os lo digo para que también lo tengáis en cuenta, obviamente. Sí que es verdad que el material de más calidad muchas veces nos dura más tiempo, con lo cual a veces la inversión también es verdad que vale la pena, pero, como digo, cuestión súper subjetiva y que cada uno debe elegir. Dicho lo cual, en base al elemento en concreto del equipo del que estemos hablando, pues tendremos que tener en cuenta distintos parámetros, distintos factores en los que fijarnos. Y es que no es lo mismo el carrete que el hilo, que la caña. Aquí los señuelos los dejaría un poquito más aparte porque es el elemento, uno de los más baratos, a lo mejor las grapas son más baratas de todo lo que es el equipo, pero es un elemento que creo que sí que tendremos, ya que los señuelos me refiero, tendremos que elegir más en función de cuánto nos querramos gastar en cada uno de ellos, en función del tipo de señuelo que sea, de la utilidad que le vayamos a dar, si es muy específica o no, en el caso de los vinilos que tengan esencia o no, etcétera, etcétera. Mil cosas que podemos tener en cuenta. Así que me voy a centrar un poquito más en caña, carrete y línea. Dicho lo cual, y empezando tal vez por lo que puede ser más fácil elegir, y es porque los parámetros son mucho más, digamos, concretos, como son los carretes, y es que en las cañas los parámetros pueden ser más un tema de sensaciones. En los carretes no tanto, es algo muy mecánico, muy concreto y que vamos a poder parametrizar mucho más, es decir, los rodamientos que lleva un carrete son los rodamientos que lleva el carrete, punto. Luego ahí podemos entrar en el debate de si son necesarios o no, y creo que esto daría para un vídeo aparte de falsos mitos, que podríamos incluir los rodeamientos, que si os gusta mucho este vídeo pues podemos hacer otro, como digo, de falsos mitos, pero vamos a centrarnos en el carrete, que como os decía seguramente es de lo más sencillo a la hora de elegir en base al presupuesto. Bien, yo lo que he hecho siempre y lo primero que haría es obviamente pensar qué presupuesto tengo, cuánto quiero invertir en el carrete. Pongamos 100 euros, 200, 300, da igual, lo que sea. Pues lo que hago simplemente es ir a una tienda web, una tienda online, lo podéis hacer también en una tienda física,
y mirar qué opciones hay. Y no me decantaría solo por los que hay en una tienda, sino que también consultaría los catálogos de las distintas marcas. Lo que yo he hecho siempre, repito, no tenéis por qué estar de acuerdo con ello, os explico cómo yo lo he hecho siempre y cómo lo que es para mí la mejor opción para cómo yo uso luego el material. Siempre me he centrado en el caso de los carretes en las marcas más punteras, desde mi punto de vista Shimano y Daiwa básicamente. Desde mi punto de vista y el por qué yo elijo carretes de las marcas más punteras, aunque sean en sus gamas bajas, y es que tienen, aunque hablemos de Shimano, tienen carretes de precios muy bajos. Básicamente lo hago porque sé que implementan ciertas tecnologías de carretes de gamas superiores también a los carretes de gamas inferiores, sobre todo cuando ya han pasado varios años. Obviamente lo que hacen es sacar pues, su modelo tope de gama, como es el Stella, con las máximas tecnologías, y luego en los carretes que van saliendo después también las van implementando. No quiere decir que vayan a ser todas, pero sí algunas de ellas, con lo cual para mí se me hace mucho más interesante comprar un carrete Shimano de gama muy baja que un carrete de una marca no tan conocida y que no tengo referencias. No tiene por qué ser mala, pero como no tengo tantas referencias, pues no me la quiero jugar y prefiero comprarme un carrete de una marca puntera en una gama baja. Yo me decanto, como sabéis, por Shimano porque por mis gustos personales me gustan más, entre otras cosas por la estética, que es algo totalmente subjetivo, también por distintas tecnologías que podéis ver en los vídeos sobre carretes en concreto, que os las explico allí. Pero básicamente eso, siempre me he decantado por marcas muy punteras, siempre en el momento que empecé a poder acceder a ellas. También os digo, cuando era muy joven, ni siquiera llegaban carretes Shimano aquí y mucho menos para spinning. O sea, yo los primeros carretes que utilizaba para spinning eran carretes que no eran para spinning, simplemente eran carretes más o menos pequeños, pero de la marca que encontraba. Obviamente no me refiero a esa etapa de mi vida cuando os digo cómo elegir, sino cuando ya pude elegir entre más variedad y carretes específicos para spinning, que es lo que por suerte hoy en día podemos hacer. Entonces, una vez el presupuesto que tengo, pues eso, podemos acceder a páginas web que sean tiendas, o bien otra opción, si nos decantamos, como digo, por las marcas más punteras, es ir a su catálogo y normalmente los tenemos ordenados de más calidad a menos calidad. Por lo general, también puede ser que sea al revés, pero si no, pues tenemos en un navegador dos pestañas abiertas y vamos mirando cada carrete, qué precio tiene, y ya está, súper sencillo, utilizando Google, sin más. Entonces ahí ya veremos que tenemos unas pocas opciones, es decir, si nuestro presupuesto es de 100 euros y nos queremos gastar eso, generalmente si vamos a las marcas punteras, además tenemos la suerte de que gastándonos más, normalmente el carrete será mejor, tendrá mejores prestaciones. Entonces sabemos que si nos queremos gastar 100 euros, veremos varias opciones, 3, 4, 5, no lo sé, las que sean, y a partir de ahí podemos elegir y comparar entre esos pocos carretes. Vamos a la página web, miramos todas las características. En el caso de Shimano tenemos un montón hoy en día. Cuando hice las reviews de los últimos carretes, como puede ser este Vanquish o el Stradic, podemos fijarnos que tenemos hasta la longitud de la maneta para saber exactamente cuándo va a medir. Es que en los carretes más, aunque sean del mismo tamaño, más rápidos, pues les hacen manetas más largas para que tengamos más palanca y notemos menos esa falta de potencia, entre comillas, que nos da esa relación de engranajes, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos un montón de datos que podemos comparar entre unos carretes y otros que estén dentro del segmento de precios que nosotros nos queremos gastar. Así de simple, y así es como lo he hecho yo siempre. En qué fijarnos exactamente ya depende un poco de nosotros, pero si hablamos de dos carretes de la misma marca, si uno tiene algún rodamiento más, es más sencillo que vaya un pelín más suave, porque muchas veces lo que se hace es donde iría un rodamiento, pues se pone un casquillo de plástico y por eso se reduce un poquito el precio del carrete, por poneros un ejemplo. Pero ahí también podéis mirar ya según vuestras necesidades. Si hay un modelo que tiene un carrete, un tamaño de carrete con más capacidad de línea, es decir, aquí no tendría sentido porque tengo un Vanquish y un Stradic y la diferencia de precio es muy alta, ¿no? Pero imaginad que estos dos carretes estuvieran en un precio similar y los comparamos, pues veremos que el Stradic pesa más. Si nosotros vamos a estar utilizando una caña algo larga o no muy ligera, el Vanquish no será la mejor opción. Repito, si estuviéramos hablando del mismo precio. Aquí estamos hablando además de precios muy distintos, con lo cual pues, las tecnologías también cambian mucho y el Vanquish es algo mejor, obviamente. En este caso es mucho más ligero que el Stradic y, como os digo, eso nos puede dar ventajas o desventajas. Lo mismo con la capacidad de línea, puede haber carretes que no los hagan con un modelo con tanta capacidad de línea como nosotros queremos, o al revés, o queremos poca capacidad de línea, etcétera, etcétera. Y esos serán factores que nosotros tendremos que mirar en base a nuestros gustos personales en el momento y nuestras necesidades en el momento de elegir ese carrete en concreto que queremos comprar. Por lo tanto, esa parte ya es completamente cosa de vuestra propia decisión, no lo puedo decir yo ni nadie que no sepa exactamente vuestras necesidades en ese momento. Con lo cual, con eso ya podíais elegir el carrete ya habiendo segmentado por precio
unos pocos, unos 3, 4, 5, y a partir de ahí elegir. Como os decía, la parte de los carretes seguramente es lo más sencillo por eso, porque tenemos unos parámetros concretos que tenemos números. En cambio, las cañas, desde mi punto de vista, sí es mucho más tema de sensaciones, con lo cual es algo más complicado elegir, esa es la realidad. Pero también tenemos componentes que nos podemos fijar, como son por ejemplo las anillas. Y lo mismo que con los carretes, una vez ya sabemos cuánto nos queremos gastar, a partir de ahí miramos simplemente qué opciones tenemos. Podemos llegar a mirarnos el tipo de carbono, aunque yo desde mi experiencia el tipo de carbono no marca tanto las sensaciones que luego tenemos, que es lo que más me da a mí una caña. Para mí las cañas lo más importante son las sensaciones que me den, no tanto las prestaciones puras de sus componentes, de su carbono, etcétera, etcétera, que son cosas que también influyen, y si buscamos una caña de gama muy alta sí me fijaría en ello, pero si buscamos una caña, por ejemplo, de una gama más media, como puede ser una Crostage como esta que tengo aquí y que yo utilizo un montón, a pesar de, como digo, no ser cañas de gama muy alta ni muy caras, pues nos podemos mirar aspectos como por ejemplo las anillas. La marca Fuji suele ser la más conocida. Hay distintas gamas, tenéis un vídeo que os dejaré por aquí enlazado sobre las anillas de las cañas, si llevan la cerámica SICK o si la llevan de otro material o si tienen el bastidor de titanio, todos esos factores también los podemos mirar cuando comparamos, como digo, dos cañas o más, pero en precios similares, una vez establecido nuestro presupuesto, pues a partir de allí y en base a esos factores, pues puede ser que nos decantemos a la hora de elegir. Al margen de eso, como os digo, yo en mi caso, como lo que más noto en las cañas son las sensaciones que me transmiten, obviamente aquí el mejor consejo que os puedo dar es que probéis la caña. Obviamente no siempre será posible, pero si tenéis algún conocido que tiene una caña en la que os estáis fijando, pues a ver si os la deja probar, o bien en una tienda también podemos intentar moverla un poquito. Obviamente no la vamos a poder usar, pero sí la vamos a poder, yo os lo he explicado ya otras veces, lo que hago es coger la caña, mejor si en el carrete, y darle unos golpes aquí. De esta forma veo cómo se dobla y puedo intuir si es más blanda o más rígida. Son factores que a lo mejor si sois novatos es un poco más difícil de entender y a lo mejor ni siquiera sabéis lo que queréis, porque obviamente si es vuestra primera caña pues no sabéis si la quieres más rígida o más blanda. Desde mi punto de vista es más fácil acostumbrarse a una caña más rígida que una más blanda, pero también es una cuestión muy de gustos y obviamente aquí lo ideal sería probar varias cañas y en base a ello decidir, con lo cual si tenéis opción, probad distintas cañas. Por otra parte también tenéis vídeos que os dejo enlazados sobre cómo elegir caña, que os pueden despejar ciertas dudas al margen del presupuesto, pues en qué os podéis fijar. Una vez tenéis más o menos una idea clara de qué caña queréis en cuanto a longitud, capacidad de lance, etcétera, etcétera, a partir de allí ya podéis hacer el ejercicio de decir, vale, quiero gastarme esta cantidad de dinero y en función de eso empiezo a comparar según las cañas que encuentre en ese presupuesto. Vistos los dos elementos básicos en los cuales seguramente más os fijaréis todos, también es donde solemos invertir más. La gran parte del presupuesto se va en caña y carrete. Vamos a ver también la línea, ya que es un factor fundamental a la hora de pescar, y es que, como os digo siempre, es lo que nos conecta con el pez, ese pez que tanto nos habrá costado muchas veces conseguir. De hecho me lo comentaba alguien en un comentario hace poco en uno de los últimos vídeos que lleva mucho tiempo pescando y se frustraba por no conseguir peces. Pues imaginaros si cuando lo consigues además te falla algo tan esencial como la línea, que es lo peor que puede pasar, porque se puede romper la caña y no necesariamente vas a perder el pez, se puede romper el carrete, no necesariamente vas a perder el pez. Esto lo he visto incluso con bacoretas grandes y mi amigo Luis sacando una, de hecho lo tenéis en el canal, que le empezó a fallar el carrete, aún así la sacó. Pero el hilo, como os digo, si nos falla, tenemos pocas opciones ya de sacar ese pez. Así que no es para nada descabellado intentar invertir en la mejor línea que podamos. Eso no significa que tengamos que gastarnos muchísimo dinero. Hay muchas líneas hoy en día a precios relativamente económicos que nos van a servir perfectamente y con una buena durabilidad. La que más puedo recomendar yo aquí, por mi experiencia, por la que más he utilizado yo durante mucho tiempo y me ha durado mucho, a un precio más que razonable, Sunline Siglón. Yo la que más he utilizado es la de 8 hebras, pero tenéis también en 4 hebras, que diría que es un poquito más barata seguramente, y no tiene mucho que envidiar a la de 8 hebras. La de 8 hebras nos da un pelín más de lance. Eso sería también otro falso mito, comentándolo ahora, el tema de cuántas más hebras mejor, y es que muchas veces estas cosas salen de las marcas que en sus campañas de marketing al final intentan, por ejemplo, como es el caso de los carretes, hacerlos lo más ligeros posibles, con lo cual tampoco es siempre lo mejor, ni mucho menos, a veces nos da más problemas que el carrete sea ligero que no que sea pesado. En el caso de las líneas, el hecho de que sean de 8 hebras, la
una de las únicas ventajas, al menos que se me ocurren a mí para el uso que yo les doy, es básicamente que las 8 hebras nos pueden dar un pelín más de lance. Es algo que nunca he comprobado y a lo mejor lo podemos comprobar en un vídeo, pero si no podéis decantaros por 4 hebras, que también tienen bastantes ventajas, como es el caso de mejor resistencia a la abrasión, por ejemplo, pero ahí sí que haría un pequeño esfuerzo de intentar adquirir una línea que esté equilibrada en calidad-precio, que no nos vayamos a lo más barato, no pensemos que esto es algo secundario, porque no lo es para nada. Como os digo, si nos falla, perdemos el pez. Así que a partir de ahí tenéis también vídeos en el canal sobre cómo elegir línea, pero sí que os recomendaría comprar una línea buena, porque no solo vamos a tener algo más de garantías de que va a funcionar correctamente, siempre y cuando le demos un buen uso, sino también en cuanto a su durabilidad. Muchas veces lo que he visto en líneas de precios muy bajos es que su durabilidad también es mucho más baja, con lo cual al final la inversión no es tan rentable, siendo mucho más baratas si nos van a durar mucho menos. Por otro lado, tampoco recomendaría, si estáis empezando, comprar un Shineline Siglon Amazing como este que llevo aquí, porque tiene un precio que es mucho más alto y una calidad que sí que también es mucho más alta, y noto mucha más resistencia tanto a la tracción como a la abrasión respecto a gamas inferiores, pero no lo recomiendo también porque si estáis empezando seguramente vais a maltratar, entre comillas, aunque sea sin querer, mucho más la línea, con roces en las rocas, etcétera, etcétera, y eso hará que se deteriore antes, con lo cual mejor no invertir tanto. Sería lo que yo os aconsejaría. Que podéis, os sobra el dinero, pues fantástico, compraros algo mejor, pero no sería mi primera recomendación. Así que creo que hemos visto un poco los puntos clave. No quiero alargar mucho más el vídeo para que no sea demasiado pesado de ver. Todo lo que queráis aportar aquí en los comentarios será bienvenido, obviamente. A lo mejor me he dejado cosas que vosotros tenéis en cuenta, y es que cada caso es particular y podéis tener en cuenta cosas que yo puedo pasar por alto porque a lo mejor yo no las tengo en cuenta para el uso que yo les doy a mis equipos de pesca, pero a lo mejor vosotros sí, con lo cual siempre bienvenida toda la información que queráis aportar aquí en los comentarios, o algo que queráis debatir también, por supuesto. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os pueda aportar algo y seguir aprendiendo como siempre, que es la misión principal de estos vídeos. Si os ha gustado, darle like, compartirlo en vuestras redes y suscribiros para no perder los próximos vídeos. Sin más, me despido. Hasta la próxima.